Bien, ahora vamos a trabajar con la siguiente parte de la unidad 3, que tiene que ver con las ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Pero antes de trabajar con las ecuaciones logarítmicas y exponenciales, tenemos que ver un poquito de las leyes de los logaritmos. Estas son las leyes de los logaritmos, estas que están aquí, que dice que el logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los términos de la multiplicación. Y aquí el logaritmo de una división es igual al logaritmo, a la resta del logaritmo de cada uno de los términos de la división. Y el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base que ustedes ven aquí, que es A. Eso yo se lo voy a explicar más fácil aquí. Pues primero voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base 7, vamos a suponer, de x, no, x no, de 2 por 7, según la propiedad lo que me dice es que yo puedo poner el logaritmo de 2 más el logaritmo de 7. Es bien fácil. Logaritmo de 2, recuerde que en base 7, más el logaritmo en base 7 de 7. ¿Verdad? Y si tengo una división es igual, pero restando. Vamos a suponer que es 2 entre 7. Entonces yo voy a tener logaritmo en base 7 de 2 entre logaritmo en base 7 de 7. Y si yo tengo una potencia, ¿verdad? Sí, logaritmo en base 7, voy a poner aquí 7 a la 2. Entonces el 2, que es el exponente, pasa multiplicando aquí adelante, que sería 2 por logaritmo de 7 en base 7. Eso que me dice la propiedad. También yo puedo volver para atrás. O sea, si yo tengo el logaritmo de una suma de dos logaritmos, si yo tengo la suma de dos logaritmos, eso yo lo puedo convertir en una multiplicación. Y así sucesivamente, como está aquí abajo. Miren aquí. Aquí yo tengo este número que está multiplicando el logaritmo de 8. Ese número representa el exponente aquí. O sea que si yo quiero convertir ese número a un solo logaritmo, entonces el menos un tercio pasaría arriba del 8. Sería logaritmo de 8 elevado a lo menos un tercio. Eso se puede comprobar en la calculadora. Recuerden que cuando el logaritmo, el L o G, no tiene numerito aquí es porque hay un 10. Oyeron, base 10. No se marca. Es igual que este también. Mírenlo aquí. Logaritmo de 2 en base 4 más logaritmo de 32 en base 4. Entonces, como aquí hay una suma, significa que hay una multiplicación. Sería logaritmo de 2 por 32 en base 4. Igual aquí. Aquí sería una división, ¿verdad? Porque hay una resta. Sería logaritmo de 80 entre 5 en base 2. De esa forma, ustedes van a encontrar
ustedes van a aplicar las propiedades, que eso lo van a necesitar cuando estén dando la ecuación, ¿verdad? Pero aquí está el ejemplo de ahorita, ¿verdad? Muy bien. También pueden encontrar algunas operaciones combinadas, como esta que está aquí. Logaritmo de x a la 3 por y a la 6 en base 5. ¿Cómo esto hace la operación combinada? Bueno, ustedes aquí tienen una multiplicación. Significa que primero tienen que resolver la multiplicación. Logaritmo de x a la 3 en base 3 más logaritmo de y a la 6 en base 3. Y luego van a tener que resolver la potencia, ¿verdad? Miren aquí, que es pasar el exponente delante. Sería 3 logaritmo de x en base 3 más 6 logaritmo de y en base 3. Mírenlo aquí. Es bien fácil. El hecho de aplicar la propiedad de los logaritmos no es tan difícil. Solamente hay que hacerlo al paso. Se van a encontrar algunas. Bueno, también se pueden encontrarse algunas combinadas donde tienen que llegar a la mínima expresión. Eh, no, pero podemos hacerlo así, ¿verdad? 3 logaritmo de 5 en base 8 menos logaritmo de x en base 8. Claro, las bases tienen que ser igual para aplicar la propiedad. Si las bases son diferentes no se puede. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo aquí un número que yo lo voy a poner arriba del 5. Yo tengo ahí logaritmo de 5 elevado a la 3 base 8 menos logaritmo de x en base 8. Y ahí como tengo una recta, eso significa división. Entonces tengo logaritmo de 5 elevado a la 3 entre x en base 8, ¿verdad? Y ya, míralo ahí. O sea que no es tan complicado. Esta es la propiedad de los logaritmos. También hay otra cosa. Hay calculadoras que no me ayudan. O sea, hay calculadoras que tienen este botoncito que dice L o G. Hay otras que tienen L o G y tienen una X aquí abajo. Esta es para buscar el logaritmo solamente en base 10. Y esta es para buscar el logaritmo en cualquier base. Pero hay algunas que no tienen este botón. O lo tienen y no sé cómo usarlo. Entonces, a veces cuando me dicen logaritmo de 8 en base 5, no lo puedo buscar en la calculadora. ¿Por qué? Porque no tengo el botón. Porque la calculadora solamente tiene este. Entonces, yo puedo buscar este logaritmo utilizando el cambio de base. ¿Cómo es esto del cambio de base? Bueno, esta formulita que ustedes ven ahí, se dan cuenta que la base logarítmica pasaría a un logaritmo que está aquí abajo y la x, que viene siendo el 8 aquí, pasaría a este logaritmo de aquí, ¿verdad? Y esta a que ustedes ven ahí viene siendo la base con la que ustedes quieren cambiarlo. Entonces, la base que uno va a utilizar generalmente es el 10. ¿Oyeron? Porque la base 10 está en toda la calculadora. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar esto a base 10? Bueno, es fácil. Yo pongo una división de logaritmo, así, y este número que está aquí pasaría aquí, y este número que está aquí abajo, pasaría aquí. Entonces, el logaritmo
de 8 en base 5 es lo mismo que poner logaritmo de 8 entre logaritmo de 5. Recuerden que aquí usted tiene una base 10 que no se marca. Una base 10 que no se marca. De esa forma ustedes pueden encontrar el logaritmo. De esa forma es que se puede cambiar la base. Lo puede comprobar en la calculadora. Ahora no tengo la calculadora para no perder tiempo. Bien, entonces, vamos entonces ahora a trabajar con las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que eso es lo que me interesa. Es bien fácil. Bueno, hay ecuaciones que son bien complicadas. Eso yo no lo puedo negar. Pero es bien fácil uno resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales utilizando la operación inversa. ¿Qué es esta operación inversa? Bueno, recuerden que como la otra clase yo le comenté, el otro video yo le comenté que el logaritmo, la potencia y la radicación son inversas. Entonces, si yo tengo, miren esto, si yo tengo esta ecuación, recuerden que una ecuación exponencial es una ecuación que tiene las variables en el exponente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, eh, resolver esta ecuación, lo que yo tengo que hacer es aplicar logaritmo en ambos lados. Y el logaritmo que yo voy a aplicar es el logaritmo natural, el ln. También yo puedo aplicar el logaritmo L o G, porque el logaritmo L o G me va a ayudar a eliminar ese 2 que está ahí. Pero lo voy a aplicar así mismo como me dice aquí, con ln. Entonces yo voy a poner ln 2 elevado a la x igual entonces igual a ln 7, ¿verdad? O sea, yo estoy aplicando los dos logaritmos en ambos lados, ¿verdad? Luego aquí yo tengo una potencia que recuerden que tengo que pasarlo aquí al frente, ¿verdad? Tengo x ln 2 igual a ln 7, ¿verdad? Luego este logaritmo que está aquí lo puedo pasar dividiendo, así mismo como está aquí, ¿verdad? O sea, yo lo que estoy haciendo es lo mismo que está ahí. Yo tengo x igual a logaritmo de 7 sobre logaritmo de 2, ¿verdad? Y como ahí yo tengo una entonces como ahí yo tengo una división de logaritmo, recuerden que yo también puedo convertir eso en una disculpen, yo tengo una división de logaritmos, pero eso no se convierte. Entonces luego ahí, con la calculadora, yo puedo buscar el valor del logaritmo natural de 7 entre el logaritmo natural de 2, y aquí me dice que si yo lo divido me da 2.8. Y ahí tengo el valor de x. Significa que si yo elevo el 2 a la 2.8, me va a dar aproximadamente 7. Cuando yo digo aproximadamente es que me puede dar 6.99 o 7.01, ¿verdad? Más o menos aproximado. Entonces, de esa forma es que se resuelve una ecuación logarítmica utilizando ln. Pero también yo puedo utilizar
L o G. Entonces yo tengo 2x igual a 7. Entonces, el L o G, yo tengo que ponerlo en la misma base que me dice la potencia. O sea, esta base que está aquí. L o G. Que sería base 2. Entonces aquí yo pongo 2 elevado a la x, ¿verdad? Entonces aplico logaritmo en base 2 a cada uno, ¿verdad? Luego aquí, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a eliminar este 2 con este logaritmo. Y la x me va a bajar normal. Así. Y aquí lo voy a dejar igual. Logaritmo de 7 en base 2. Pero como recuerden que hay calculadoras que no me resuelven estos logaritmos así, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar el cambio de base, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el cambio de base? Logaritmo de 7 entre logaritmo de 2. Y ya, ahí yo tengo esto que está aquí, que es lo mismo que esto que ustedes ven ahí. ¿Vieron? Entonces yo puedo aplicar tanto logaritmo natural como el L o G. No es tan complicado. Aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver. Miren aquí se aplica el L o G, ¿verdad? Aquí se aplica el L o G y se aplica en base 3, porque aquí hay un 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es bien fácil. Ah, bueno, no, disculpen. Lo que ocurre aquí es que aplican la base 10 porque aquí aplican una propiedad, ¿verdad? Una propiedad logarítmica, ¿verdad? Pero es lo mismo, es lo mismo. Ah, y aquí tenemos, recuerden que aquí tenemos un exponencial en base E, 8E a la 2X igual 20. Aquí lo que hacen es que primero despejan la E pasando el 8 para allá, ¿verdad? Y mire lo que yo voy a hacer. Yo voy a aplicar el logaritmo ln. Ahora, ¿por qué yo voy a aplicar el logaritmo ln? Porque si se acuerdan, en la clase anterior, yo les comenté que el logaritmo ln es el logaritmo que está en base e. O sea, logaritmo en base e es lo mismo que ln. Entonces, aquí, como ln tiene la base e, ¿qué se hace? Se elimina la e y baja el 2x. Y aquí queda igual, ¿verdad? Así mismo como pasó aquí, miren. Lo que pasa es que aquí no se especificó, ¿verdad? Entonces luego, lo que se hace es que el 2 pasa dividiendo aquí. Y ya solamente es resolver el logaritmo y dividir entre 2. Porque recuerden que para una ecuación resolverse, tiene que resolverse el valor de x, ¿verdad? Entonces es el valor de x. Muy bien. Ahora vamos con las logarítmicas, que la logarítmica es la misma temática. Es la misma temática. Miren, aquí tenemos un logaritmo en base 2. Logaritmo base 2 de x más 2. Recuerden que una ecuación logarítmica es una ecuación que tiene la variable dentro del logaritmo, ¿verdad? Entonces, como yo tengo aquí mi base 2, yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar
la potencia 2. Voy a poner un 2 y arriba voy a poner todo esto que está aquí. ¿Verdad? Entonces pongo logaritmo en base 2 de x más 2. Todo igual a 5. Ah, no, a la 2 a la 5, disculpen. Porque se tiene que elevar tanto este lado como este. Entonces, ¿para qué yo puse la base 2? Para eliminarla con el logaritmo de 2. Y el x más 2 baja igual. Pero este no, este queda igual. Entonces, resolvemos aquí, queda 32. Y el 2 pasa restando para allá. Y ahí ya resolvemos. O sea, es al revés del otro. Mírenlo. O sea que si yo pongo el 30 aquí, logaritmo en base 2 de 30 más 5 más 2 igual a 5. O sea que si yo tengo logaritmo en base 2 de 32 igual a 5. Si quieren lo pueden comprobar cambiando de base, ¿verdad? Logaritmo de 32 entre logaritmo de 2 y eso le va a dar 5. Lo pueden comprobar en la calculadora. Muy bien. Y ya yo creo que eso es todo. Bueno, vamos entonces con este. Que es bien fácil, pero recuerden, cuando yo tengo LN, yo siempre tengo que pensar en la base E. Entonces, ¿a quién yo voy a elevar esto? Yo lo voy a elevar a la E. Todo a la E, ¿verdad? Y luego elimino el LN con el E. La X baja igual. Entonces aquí yo tengo E a la 8. O sea que igual a X. X es igual a E a la 8. Que eso es, ¿verdad? El número E, que es 2.71, elevado a la 8. Es bien fácil. Entonces ahí hay muchos ejemplos. Aquí hay muchos ejemplos sobre ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales que tienen que revisar. También en YouTube aparecen muchos ejemplos también. Y hasta aquí, esta es la clase de ecuaciones logarítmicas y exponenciales.